ver, Nodales, ¿qué fue Nodales? Se quedó callado, mi pana. Firme. Yo como les digo, ustedes cuando puedan me avisan Estoy diciendo para hoy a la salida, pues. bueno, no hay problema. Ya, Magister. Bien, Ya. señores. Sí, Magister, ahí estamos bien. Ya. Perfecto. Listo. Bueno, el mismo seguimos, señores. y la muestra, una sustancia. Bueno, los que están viendo ahí, señores, cuando hablamos de estos lentes que son húmedos, están poniendo una sustancia para ver bacterias, ¿no? Para ver bacterias, ¿no? Porque los otros son para ver los hongos, ¿sí? Entonces, para bacterias tenemos de inmersión, ahí tenemos que ponerle ese líquido para poder verlo. En cambio, los otros son para ver, digamos, muestras generalmente de hongos, ¿no? Con índice de refracción próximo al del vidrio, 1,515. Generalmente aceite de cedro, 1,515, agua, 1,33 o monobromonaftaleno, 1,66, con objeto de evitar la dispersión de los rayos luminosos. El aumento final de la imagen de una muestra es igual al producto de los aumentos del objetivo de trabajo por los aumentos de las lentes del ocular. Por otro lado, el poder de resolución de un microscopio es su habilidad para discriminar entre dos puntos muy cercanos en una muestra. Se calcula según la fórmula tal que la resolución es igual al producto de 0,61 por la longitud de onda utilizada partido del producto del índice de refracción por el seno del ángulo de semiabertura del objetivo. El producto del índice de refracción por el seno del ángulo de semiabertura del objetivo es la apertura numérica de un objetivo, su capacidad de utilizar un mayor o menor número de rayos luminosos a la hora de formar una imagen. Se trata de una de las características más importantes de la lente, apertura numérica, mejor resolución. En el caso del microscopio óptico, la resolución es de unas 0,2 micras, mientras que el ojo humano tiene un límite de 0,2 milímetros. Otros parámetros a tener en cuenta en la microscopía son la profundidad de foco y el poder de definición. La profundidad de foco es el espesor de la muestra que puede un objetivo presentar en foco y es inversamente proporcional a la apertura numérica. El poder de definición depende de las correcciones ópticas de las lentes del objetivo y se refiere a la cualidad del mismo para ofrecer perfectamente contrastados los contornos de la imagen. Existe una pérdida de contraste al aumentar la apertura numérica. Por último, el campo del microscopio es el círculo que se muestra visible al mirar a través de los oculares una preparación y muestra porciones de la muestra más reducidas a medida que cambiamos a objetivos de mayor aumento. El condensador es un conjunto de lentes que se sitúan bajo la platina y sirven para concentrar los rayos de luz sobre el plano de la preparación a través del orificio de la platina. Puede deslizarse gracias a un tornillo con un movimiento ascendente-descendente, asegurando la uniformidad de iluminación en todo el campo visual. Normalmente, el condensador está equipado con un diafragma iris en su interior para regular su abertura y controlar el cono de iluminación que incide sobre el objeto. Este control de la luz permite alcanzar la fórmula óptima de compromiso entre el contraste y el separador. El sistema de iluminación es el que gestiona la luz artificial del microscopio, permitiendo la observación perfecta de los objetos a examinar. Las lámparas que emiten luz en la base del estativo
donde un diafragma de campo regula el paso de los rayos. El haz luminoso producido pasa del diafragma iris al condensador, donde se concentra con el sistema de lentes del mismo sobre la muestra colocada en la platina. Posteriormente, el haz penetra en el objetivo y continúa por el tubo hasta los oculares, donde será finalmente captado por el observador. Bueno, algo quiero mencionarles. Bueno, aquí, señores, primerito, para cuando Necesidad tenemos de una muestra, añadir ¿no? ninguna Cuando tenemos sustancia una entre muestra, ellos y el objeto de estudio. Ya, cuando tenemos una muestra, colocamos en el portaobjeto, el curvaobjeto, le ponemos ya para la observación, entonces siempre comenzamos con esta, ¿no? Con este fijamos, ¿no? Ahí vamos con el otro, con el de 10, y vamos con el de 40, ¿no? Siempre comenzamos fijando la imagen con este, el de menos resolución, ¿no? Y luego pasamos al siguiente y al siguiente, ¿no? Así es como el orden que debería seguirse. Bueno, ¿alguna pregunta, señores, hasta ahí, con respecto a lo que es la microscopía o el microscopio, un elemento, un instrumento, digamos, una herramienta importantísima para poder observar imágenes que con el ojo no las podemos ver? Y además de esto también tenemos, decíamos, el microscopio electrónico, ¿no? Y gracias al microscopio electrónico ya se puede ver muchísimas cosas más, los virus, ¿no? Los virus que a lo mejor aquí con esto no se puede ver. Podemos ver una sintomatología de una planta, pero no podemos verle digamos, al individuo o al ARN o al ADN, no podemos verle. Pero con el microscopio electrónico, en cambio, ya lo pueden ver el daño. Por eso es que estos países, las potencias, siempre están en primer lugar, porque tienen estos instrumentos, pues, o estas herramientas que ayudan a verificar tal o cual daño. Por ejemplo, en el caso de los virus, ¿no es cierto? Ahorita que tenemos el COVID-19, primerito entran allá y comienzan ellos a detectarle, a mirarle el ADN o el ARN de este caso del COVID-19. Entonces, en base a eso, comienzan ellos ya a realizar las vacunas, porque sin eso sería un tremendo riesgo, una tremenda responsabilidad si es que no hacen de esa manera, ¿no? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, en base al procedimiento o al protocolo seguido, le autoriza o no le autoriza la venta de la vacuna. Entonces, en estas empresas grandes, multinacionales, siempre está presente un microscopio de esos y además personal idóneo especializado en lo que es manejo de estos instrumentos. Eso entonces con lo que tiene que ver, señores, con el microscopio. Entonces, una herramienta básica, necesaria para la investigación. Bueno, vamos a seguir, señores. Vamos a seguir. Bueno, aquí vamos a ver un poco de lo que es la mitosis, ¿ya? La mitosis. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento que se sigue para la mitosis, ¿no? Ahí tenemos la profase, metafase, anafase, telofase. Entonces vamos a ir conociendo a nivel de laboratorio cómo es este proceso, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a prestar atención, ¿ya? Que es la reproducción asexual. Este es uno de los procesos de división celular, que consiste en que una célula se divide en dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Perdón, vamos a comenzar, ¿sí? Más que la progenitora. Vamos a comenzar acá, ¿no? Un poquito acá para que veamos mejor, ¿ya? Buenas, profe. ¿Podemos pasar? Adelante, chicos.
¿En qué puedo servirles? Profe, es que tenemos algunas dudas con el tema del ciclo celular. La duda es uno de los nombres de la inteligencia, decía el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges. Por eso no hay problema en tener dudas. Además, este tema es fundamental para comprender la transmisión de características hereditarias de una célula a sus hijas, asegurando el proceso de vida. Gracias, profe. ¿Cuál es la duda? Profe, ¿cómo explicamos que lo que hoy somos es el resultado del desarrollo de microorganismos? Bien, vean por el microscopio. Eso que observa forma parte de un proceso de vida que se alimenta, crece, metaboliza, excreta y se reproduce. Y que en el caso de nosotros, conforme Es impresionante, profe. toda forma de vida, como la conocemos, parte de un ciclo celular. Bueno, está claro, de un ciclo celular, obligadamente la célula está en todo momento. Si no hay célula, no hay vida. Sea unicelular, pluricelular, ahí tenemos, por ejemplo, un árbol, ¿no? Donde tenemos... De acuerdo con la teoría celular, esta es la unidad anatómica, ya que todos los seres vivos están formados por una o más células, pero a la vez es la unidad capaz de realizar todas las funciones asociadas con la vida. De ahí lo que usted acaba de decir, que la célula crece, se alimenta, metaboliza, excreta y reproduce. Así es. Rudolf Virchow, médico prusiano del siglo XIX, destacó que toda célula se origina de una célula preexistente. Destacó la importancia de la reproducción celular como esencial para la continuidad de la vida en la Tierra. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad de células, señores, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de bacterias unicelulares que se encuentran en el ambiente, que se encuentran en el agua, ¿no? Generalmente en el agua es donde tenemos esta gran cantidad de microorganismos, ¿no? Tierra, tanto de organismos unicelulares como multicelulares. En el proceso de reproducción celular, una célula progenitora distribuye tanto la información genética como sus componentes entre sus células hijas por medio de un proceso de división celular. Consulto, diríamos que es reproducción o división celular. ¿Cómo entenderían ustedes ese proceso? Diríamos que es un proceso de división celular o reproducción celular. División, profe. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No escuché? División. División celular. División A ver, celular. Otro, quiero ver si es que otro no está de acuerdo con tu criterio. Yo también digo división, dicen. División celular. Yo también digo. ¿Sí? Sí, Ya. sí. Entonces, hablamos de una división celular. Sí, señores. Es una división celular la que se produce para obtener nuevas células. Les había mencionado, señores, que cuando tenemos un daño, por eso es que eso rápidamente el organismo, sea de la persona, sea de una planta, se va a recuperar muy rápidamente porque comienzan a ver la división celular. Salen más hijas, más horas de hijas y comienza a llenar, a completar. Como decíamos algo parecido cuando hablábamos de los meristemos, ¿recuerdan los meristemos? Meristemos, hablábamos de la división celular, aumentan las células, aumenta y crece y crece y crece y crece, ¿no? Entonces, por eso las plantas se desarrollan, crecen, se desarrollan. Y igualmente cuando hablamos de frutos, hay producción de frutos. Es debido a eso, ¿no? A esta situación de la división celular que se está produciendo permanentemente, porque en el cuerpo, en los organismos, sean de plantas. A ver, yo quiero un ejemplo, a ver que me dé un ejemplo. ¿Cómo detecto en una plantas cuando se está, digamos, muriendo, digamos, del tejido? ¿Cómo detecto? ¿Cómo sé? Hablemos, no sé si alguien conoce la guayaba. ¿Alguien conoce la guayaba? ¿Qué es lo que hace en la guayaba? El eucalipto, de los de la sierra.
¿Qué es lo que ustedes observan ahí en esos árboles? De la guayaba o del eucalipto. Cualquiera de los dos, el guayabo y el eucalipto. Que tienen cortezas suaves que se desprenden. Muy bien, perfecto, perfecto. Se desprende. Pero el tallo es ¿Perdón? Pero el tallo es duro, Magister. Sí, Claro, sí, o sea, es madera dura, pero tiene la corteza como si fuera canela, o sea, se desprende fácilmente, está en constante renovación la corteza. Corteza suave. Exactamente, pues decía renovación, división, se renova, se cae, lo que no sirve ya se desecha, ¿no es cierto? Pero sigue, no sea, ya no hay crecimiento primario, lo que hablamos, sino que también digamos, en ancho, que decíamos, ¿no es cierto? Cuando hablaba se hablaba ese rato que iba hacia arriba, pero aquí también, cuando yo hablaba también de la caña del bambú chino gigante, ¿no? Que ya también iba en espesor. Igualmente, en lo que pasa en de la guayaba o en el eucalipto, vemos que la corteza se cae porque ya es una corteza vieja que ya no sirve. Pero de paso, miren lo que sucede, ¿no? Cuando esta corteza comienza a caer, también va llevando consigo una gran cantidad de plagas o enfermedades. Lo desecha y queda el tallo totalmente liso, libre de, digamos, de huésped, hablemos así, ¿no? Libre de huésped, entre comillas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de planta, ¿no? Se va a producir una limpieza, digamos, ¿no? Pero sigue creciendo, ¿sí? Y no hay ningún problema. Una rama le corto, igualmente esa vuelve a regenerarse. Igual pasa con en este caso de los eucaliptos. Y una cosa más, he visto, ustedes saben, ¿no? Lo que son las plantas, es increíble las plantas, es increíble. Para matar un árbol, cualquiera que esté fuera, va uno con el machete y le hace el anillo, ¿no? Va a hacer el anillo, le corta la corteza y le mata. ¿O no era así? ¿Alguien me dice? No. ¿Perdón? No, a veces no, Magister, porque A ver, que le hacen, a veces le hacen así como usted dice, alrededor del tronco, digámoslo. ¿Ya? Ya le hacen el anillo, pero si usted no le pone un químico para que la planta muera, no, a veces se renova, o sea, sigue ahí mismo la herida como quiera, pero esa herida se cicatriza. ¿Ya? Y el árbol sigue vivo. Si usted quiere matar al árbol, tendría que talarlo. Ajá. Pero, Bueno, cuando otra persona, a ver, ¿qué otra opinión? Otra opinión. Sí, en algunos tipos de plantas sin necesidad de químicos, solo con coger y cortarle la corteza bastante fuerte con un machete alrededor, como dice en el anillo, sí comienzan a secarse. Entonces no es obligatoriamente coger y talarlos. Otra persona. Le inyecta, profe. Creo que depende de la variedad de planta, ingeniero. Ajá. Bueno. Depende de la Sí, eso sí es verdad. Depende de la variedad y de la planta. Las características de la planta, porque puede ser que tenga el tronco bien duro. Mire, como el guayabo es el tronco duro. Y ese árbol, usted le hace el anillo como quiera y sigue intacto. La membrana, como dice, se renova a cada momento y se regenera cada rato. Y que un ejemplo, a la guanábana, si uno coge y le hace ese anillo, enseguida se comienza a secar. Ajá. Bueno, a diferencia del caucho, por ejemplo, el caucho tiene que hacerle el anillo exigido para poder, bueno, recolectar lo que se la leche, sí. Producto. ¿Ya? Correcto. Entonces, si le haces anillo al caucho, el caucho no se va a morir. Simplemente te está dando su caucho. Bueno, otro, a ver. La savia, sería la savia, como quiera. Bueno, dije que la leche de caucho es una secreción irreversible, producto de la exudación de la corteza del árbol. Eso es la leche del caucho. Entonces, lo que está dice irreversible, o sea que ya no puede volver a la planta, de eso de ley tiene que salir. Por eso es que en el caucho en el Hevea brasilensis, se va y ahí tenemos el panel A y el panel B. O sea, un lado se llama panel A y hago los cortes pasando un día y los recolecto en el tachito. ¿Sí? Pero
Pero ¿qué pasa? Que quien hace el corte no le hace el corte muy profundo. Solamente le afecta la corteza. o le saca a la corteza, no a la parte leñosa. Eso con respecto al caucho. Con respecto al caucho, ¿no? Ya, otra persona. Quiero escuchar a otros. A ver, ¿qué opinen? Otros que tengan experiencia, que han escuchado, o hayan visto, o hayan hecho. Bueno, en sí, profe, acá en la finca solían hacerle cuello a los árboles que estaban dando demasiada sombra, los que árboles necesitábamos que ya salgan del área, que teníamos de pronto alguna siembra. Entonces se les hacía el cuello para que empiecen a secarse solos y mueran de por sí. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Pero yo he visto no moría. El cuello a un árbol, simplemente le estamos cortando la posibilidad de nutrirse, porque el árbol se nutre por su savia. Entonces ya escasea totalmente la nutrición del árbol, porque no sube la savia hasta sus hojas y no se alimenta. Ajá, interesante. Claro, pero Magister, como dice Alexander, ya ahí hace el cuello. Y como dijo, los vasos vasculares, creo que han de ser eso. Sí, ya claro. no se alimentarían bien, pero si nos damos cuenta, la planta tiene bastantes. Ya. Y yo he visto que les deben poner aceite quemado alrededor como para que se vaya quemando. Ya. Cuando realmente quieren que la planta se vaya secando. Pero algunas plantas, por eso digo, eso depende de la planta y la variedad. Glifosato, incluso le pueden inyectar glifosato y la planta sigue muriendo. Inge, por ejemplo, el pechiche o el matasombra, ese así sea que le hagan el anillo y de ahí le pongan gasolina o cualquier químico, igual no se muere. Es bien duro de que se seque. ¿Cuál es? ¿Del que el matapalo es ese, el matapalo? El pechiche o matasombra. Pechiche o el matapalo. Pechiche ya, el matapalo, ese sí casi no muere. Ajá, bueno, les comento. Justamente quería hablar de lo que ya decía Jennifer en la Guanábana. Estuve por Julio Moreno por adentro. En Julio Moreno me fui con un sobrino a ver unas plantas y bueno, una planta vieja, tenía unos 40 años, 50 años, 60 años de esa Guanábana. Estaba un poco alto, le vi. Yo dije un ratito para ver si se le hace un corte, se le hace, ¿cómo es? De escope, de escopar, o sea, está muy alto, cortar abajo. Cortar, digamos, unos 3 metros y dejar ahí que salgan ramas nuevas. Como que le rejuvenecemos al árbol, digamos así. Bueno, pues ya viene viendo todo. Fui a ver lo que era el orito, que era para exportación. A la semana que ver estoy, dice, ñaño, dice, este trabajador ya ha cortado, Hijo, le digo, y ahora ese árbol que tiene tantos años, ¿cómo pueden cortarle? Le ha hecho el anillo. Pero a buena hora, yo siempre que iba lo de las semanas, dame viendo, y lo siento que ya pasó como 3, 4 meses, y a buena hora está con una parte pequeñita que no le ha logrado, digamos, sacarle la corteza, está nutriendo. Sigue viva la planta. Lo que quiere decir que, por eso digo, es increíble las plantas. Las plantas no se mueren así fácilmente, luchan por vivir. Entonces, ahí viene la mitosis. Ahí justamente viene la mitosis. Ahí viene a regenerar células, regenerar tejido. Y nuevamente vuelve a llenarse. Lo que pasa es que he visto también el matapalo, el otro que no muere. Otro que no muere, ¿cómo es del? Se me fue. Se me fue el nombre de un árbol también que no sabe morir aquí, sabe estar en las cercas. Chilco. El chilco se recupera rápido. Uno va y le corta, se recupera. Pero, señores, una estaca. La caraca. La caraca y la estaca. Exactamente, claro. Sí, eso. Mi papá fue cauchero. ¿Hace cuántos? 50 años, 60 años, mi papá fue cauchero. Y oye, me dijiste, ese caucho que recolectan, ¿dónde lo venden? ¿Perdón? Ese caucho que saben recolectar, ¿qué? ¿Lo pesan por kilo o lo pesan que por litro? Por kilos.
Creo que venden a unos 50, 250 kilos. Hay ocasiones que está a buen precio y hay ocasiones que también baja, como todos los cultivos. Profe, la inversión es un poco alta nomás. Por ejemplo, digo usted, a los 6, 7, 8 años recién estoy cosechando. Profe. Saco un préstamo al banco. Nadie me espera 8 años. ¿Cómo pago? Entonces, si no me das poquísimo... Ahí pagan mis hijos. ¿Perdón? Los hijos pagan, pues. Exactamente, eso. Entonces digo, si saca préstamo al banco, el banco ni produzco, ya se me lleva la finca. Profe. ¿Sí? Todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa, señores, con el caucho? Yo he visto por ahí, yo he estado por el sector de ahí del instituto de Puerto Quito, Pero Vicente, todo ese recorrido, he visto unos árboles gruesos ahí con estudiantes que me he salido. Señores, cójanme, aquí hay plantas, vayan, planten, pero quiero que planten, porque ves árbol, le cortan y se acabó este árbol. Se acabó el árbol, señor. Cojan y aquí lleven a su finca. No es nada difícil, pero lleven. Plantas nativas. Entonces yo veía esa planta de caucho, el caucho tropical. El caucho tropical, mi papá sabía pues subirse, pues. Y picaba, pero él sabía picar, no hasta el leño, escuchen, no hasta el leño. Porque el rato que le pego al leño, ahí sí le mataba, ¿verdad? Pero en este caso, hablando del árbol del caucho tropical, del caucho de montaña. ¿Sí? Y aparte había un coleóptero grandote, que es así es una mano grandota, bien grande, que entraba y andaba a cargar en sus alas un montón de hijitos, hablaba como 200, 300, 400. Y le gustaba mucho el caucho. Entonces, donde él entraba, o sea, había un pequeño daño, entraba y le mataba al caucho. Por eso ya no se ve cauchos tropicales, ya no veo. Sí, porque hay gente que iba, cosechaba una vez y se le moría, ¿no? Pues es que no debía ser para que se muera, sino que yo seguir cosechando. Esa es la idea de que debería hacerse, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es que, sí, hay muchas plantas que pueden recuperarse por esta mitosis. Otras mueren rápidamente, no aguantan, digamos, el corte, ¿no? Cuando en algún momento hablaban en la formación de potreros, no la formación, sino digamos en recuperación de potreros viejos, donde había un manejo descontrolado, digamos. Ahí allá le mandaban 1 año, 2 años, usted el ganado ahí, entonces crecía la mala hierba, árboles, arbustos crecían. Y ahí alguna vez se dijo que puedo picar, pero inmediatamente decía atrás, no decía el vendedor, decía en ese entonces, ¿no? Yo voy con el tordón, con una brochita, y donde le piqué, ahí le ponía, digamos, para matar. Esa es la solución que daban, pero hace años, no sé, unos 10 años, 15 años. Así es como sugerían hacer. Y mataban. Entonces, ya saben ustedes, señores, que la mitosis puede llegar a hacer esto. ¿Sí? A recuperar. Es increíble cómo las plantas no se dejan matar fácilmente, digamos así. Bueno, avancemos un poco, sigamos. Profe, eso lo tenemos más o menos claro, pero en una explicación más amplia, ¿qué comprende el ciclo? El ciclo celular comprende una secuencia de fases que la célula realiza en forma repetitiva a lo largo de su vida. Abarca los acontecimientos desde el inicio de una división celular hasta el comienzo de la siguiente. ¿Queda claro? Sí. Bueno, interesante, ¿no? Se va a producir una división celular hasta que nuevamente reinicia. Cuando entonces hablo de reiniciar, significa que hablo de la profase, tiene mucho de relación con la telofase. Justo tiene relación con la telofase, porque la una inicia y la otra termina y como que inicia. ¿No es cierto? Y vamos a ver este proceso, ¿ya? Sí, profe, lo importante es comprender que la célula se divide y cumple una etapa para volver a dividirse. Cierto. Al igual que los seres humanos que nacen, crecen y se reproducen, las células se gestan en un proceso de división celular. Sí, profe, luego crecen y se preparan para reproducirse. De ahí las 2 etapas del ciclo celular en células eucarióticas. Correcto, la división celular y la interfase. La división celular incluye primeramente la fase M, que consiste en la división del núcleo o cariocinesis a través de los procesos de mitosis o meiosis, y finalmente la división del citoplasma o citocinesis.
Veámoslo en esta representación que se lee en el sentido de las agujas de un reloj. Después de la división celular, la célula entra en el periodo de interfase, que abarca la mayor parte de su ciclo de vida, en el cual se prepara para la siguiente división, por lo que se da el crecimiento y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Para comprenderlo mejor, se divide en 3 fases: la G1 o primera fase de intervalo, la S o fase de síntesis y la G2 o segunda fase de intervalo. En la G1, la célula crece y tiene lugar una intensa actividad biosintética donde se producen las proteínas estructurales y las enzimas necesarias para la duplicación del ADN. Esta fase inicia después de la citocinesis de la división celular anterior. La fase S o de síntesis es donde se lleva a cabo la duplicación del material genético o ADN. La célula continúa creciendo y produce las proteínas necesarias para la formación del huso acromático y otras estructuras de la fase M. ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, profe. Y ahora pasemos a la mitosis, que es la reproducción asexual. Este es uno de los procesos de división celular, que consiste en que una célula se divide en 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que la progenitora. Bueno, ya vamos a ver este proceso, pero más o menos ustedes se dan cuenta cómo se divide, se produce la división celular con el número tipo de cromosomas de un lado y con el otro lado. Mientras no estén en las mismas cantidades, se tiene que esperarse, como quien dice, para que esté la misma cantidad. No sé, en caso fuera humanos, 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? En cambio acá, en el momento que está ya así, se divide automáticamente, se divide ya. Se produce esa división celular, como decía, aumenta, el número de células aumenta para cerrar una herida provocada, ¿no? Como habíamos hablado ahorita de los árboles. Entonces, de eso está permanentemente, pues, en día y noche, por no decir, están trabajando, ¿no? Porque una herida que se produce debe estar todo, ya digo, está algo acá de 40, 50 años, si no tenía más, mire, se logró recuperarse. Seguimos. Este proceso es fundamental para los seres vivos, ¿verdad, profe? Sí, por varias razones. Para muchos organismos unicelulares, la mitosis representa su única forma para reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. En los seres pluricelulares, como nosotros, la mitosis permite el proceso de crecimiento como consecuencia del aumento en el número de células. También es esencial en los procesos de cicatrización, donde se reemplazan las células dañadas por factores externos, como son los raspones, fracturas, quemaduras y cortadas. Bueno, ahí está claro, señores, ¿no? Entonces, cuando se produce este tipo, como dice, de raspones, fracturas, y eso nos pasa casi todos los días a todos. Mientras estamos trabajando, vemos que nos sale un poco de sangre, le ponemos alguna cosita y dejamos. Y solo el organismo inmediatamente comienza a llenarse y dice, ya, es cuestión de días y se ha llenado. Entonces, mire, entonces la mitosis, ¿dónde lo tenemos, no? Igual proceso sucede con los árboles, ¿no? Cuando estamos haciendo las podas, cuando hacemos, especialmente el cacao, ¿no? En cacao inmediatamente hacemos las podas y se recuperan, pues no se recuperan las plantas, o por lo menos en otro sitio me va a darme más ramazón, más flores, más yemas y más fruto, ¿no? Esto es lo que está hablando ahorita de eso. Y en los procesos de regeneración, donde se da la sustitución de células faltantes o aquellas que cesan su división. Células faltantes. Como habíamos dicho, señores, células que se mueren todo el día muere y regenera, muere y regenera, salen células nuevas. Esto es lo que pasa en los organismos, en todos nosotros. No sé cuántas en verdad células se mueran al día y cuántas se regeneren al día. Hasta para crecer, ¿no? Hasta para crecer, desarrollar más la persona o los árboles, tiene que producirse obligadamente la mitosis. No hay otra manera. ¿Sí? Seguimos. Y por consiguiente envejecen y mueren. Uy, profe, que toque.
Finalmente, debido a la distribución equitativa de la información genética que se lleva en este proceso, se logra mantener constante el número de cromosomas distintivo de cada especie, o que las células de determinado tejido que se reemplazan cumplan las mismas funciones. A pesar de que la mitosis es un proceso continuo para facilitar... Bueno, claro, es ¿no? Un proceso continuo, no para, sigue, mueren, asoman nuevas. Mueren, asuman nuevo, proceso continuo. Eso es lo que nos pasa a nosotros todos los días, todos los días. Para facilitar su análisis, se han establecido en forma arbitraria 4 fases, las cuales en orden de sucesión son... Bueno, aquí dice un término más fácil para poderlo, porque uno es en anafase, profase, metafase, telofase, entonces es mejor un término que para que ustedes puedan grabarse, ¿no? Dice, promete, Ana, tejer, ¿no? Promete, Ana, tejer. Entonces sabemos que profase, promete, metafase, Ana, que dice tejer, ¿no? Promete, Ana, tejer. Digamos, para que ustedes más o menos ya, por ahí se les haga mucho más fácil el orden, ¿no? Porque a veces dice... No saben cuál orden, deben ser metafase, anafase, telofase. Entonces, promete, Ana, tejer. Listo, señores, seguimos. Profase, metafase, anafase y telofase. Una técnica para recordarlo es emplear la palabra prometa, anatelo. Oh, bueno, aquí ha habido otro interesante. Me gustó, a ver. Me gustó esa... A ver, aquí está. Me gustó ese término nuevo, ¿no? Fase y telofase. Una técnica para recordarlo es emplear la palabra prometa. Bueno, aquí está también, ¿no? Prometa, anatelo. ¿No? Bueno, también sale, ¿no? Como dice, promete, Ana, tejer. Claro, está telo, ¿no? Está ahí, está bien. Prometa, anatelo. Está bien, ¿no? Pero bueno, así es más o menos una manera de cómo recordar. ¿Sí? Seguimos. Prometa, anatelo. En la profase, los cromosomas que no son visibles en la interfase se enrollan y por lo tanto se acortan y engruesan. Y se pueden ver en el microscopio. Bueno, ya ven, ¿no? Cómo está totalmente distribuido en toda la célula, ¿no? Está bien distribuido en toda la célula. Chicos, es importante tener presente en la fase S de la interfase los cromosomas ya se duplicaron, formando 2 cromátidas, es decir, cada cromosoma presenta 4 brazos. Bueno, interesante, ¿no? Ya se duplicaron, ¿no? Miren, ya una vez que está acá adentro comienzan a duplicarse, ¿no? Los cromosomas, la cromatina, de aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los usos que van a pasar de un lado al otro lado, ¿no? Vamos a ver qué más pasa, a ver. Otros procesos apreciables al microscopio son la desintegración de la membrana nuclear y el nucleolo, con el propósito de que los cromosomas abarquen el mayor espacio celular. Oh, bueno, interesante, ¿no? Comienza a desaparecer y mira, aquí en cambio ya están, cada uno comienza a empatar su cromatina, ¿no? Su uso horario, su uso, ¿no? Su uso. Las cromatinas, aquí están los cromosomas, ¿no? Está muy bien. Además, los centriolos migran hacia polos opuestos y forman entre ellos un conjunto de fibras denominado uso acromático o mitótico, que orientarán a los cromosomas en su migración. También se incluye en esta fase el movimiento de los cromosomas para irse alineando en el centro. Claro, profe, y una vez en el centro inicia la metafase. Muy bien, en el momento que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman la placa metafásica. Además, en esta fase cada cromosoma se adhiere a una fibra diferente del uso acromático por medio del centrómero. Ya en la anafase, en el instante en que los centriolos alan las fibras del uso en direcciones opuestas, el punto de mayor tensión será el centro, donde se encuentra adherido el centrómero.
Al romperse la fibra, como consecuencia, se parte el centrómero. Bueno, estamos claros hasta ahí, señores, ¿no? Sí, le van viendo el proceso de un ciclo al otro ciclo, ¿no? Ya estamos viendo, están duplicados, ya comienzan aquí a ceder los cromosomas y comienza ya el proceso de la división. Vamos a ver. De manera que una cromátida de cada cromosoma migra hacia polos opuestos de la célula. En esta fase es distintivo que los brazos de los cromosomas, al ser arrastrados por la fibra del uso, tomen la forma de V cuando se separan. La telofase es la última etapa, ¿verdad, profe? Correcto. Bueno, ya, ¿alguna pregunta está ahí, señores? Está claro, señores, ¿no? Seguimos. La última etapa de la mitosis es la telofase. Es tácitamente una profase invertida, porque la mayoría... Profase invertida, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Acá el anterior estaba entera, ¿no es cierto? Estaba entera, ahora ya comienza a dividirse, ¿no? Y llegará a lo que es la telofase, ¿sabes? ¿No? A telofase. Entonces aquí ya comienza diríamos, al proceso de la división y tenemos 2 células hijas nuevas. La mayoría de los fenómenos ocurridos durante la profase se invierten en la telofase. Por ejemplo, los cromosomas que han llegado a los polos opuestos de la célula comienzan a desenrollarse, se alargan y se hacen filamentosos. Por tal razón, no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y nucleolos. El uso acromático desaparece. El proceso de citocinesis da inicio en la fase tardía y se completa en la telofase, ya sea por la estrangulación en el caso de las células animales o por la creación de una placa celular en las células vegetales. Para recordar las fases de la mitosis podemos usar esta técnica. Vamos a imaginarnos que nuestros dedos... Bueno, interesante esta práctica, por favor. Por favor, vamos a tomar muy en cuenta lo que es la práctica, ¿no? Es parte de la práctica que la señora laboratorista pues, nos va a dar a conocer. Son los cromosomas. En una profase los cromosomas se mueven en forma envolvente. En una metafase se alinean en el centro de la célula, por lo tanto juntamos nuestras manos. En una anafase los cromosomas migran. Es importante observar las uves y separamos las manos. En una telofase, los cromosomas se enrollan y forman 2 núcleos hijos. Con esta técnica podemos recordar la danza de los cromosomas. ¿Queda más claro, chicos? Claro, profe. Esas técnicas para comprender la materia están excelentes. Muchas gracias, profe. La próxima vez... Largan y se hacen filamentos. Voy a repetir esa partecita porque es muy interesante, ¿ah? Les repito porque está muy interesante eso para que ustedes vuelvan a recordarle, porque esto uno puede olvidarse, pero vamos a repetirlo, ¿verdad? No son visibles. Reaparece la membrana nuclear y nucleolos. El uso acromático desaparece. El proceso de citocinesis da inicio en la fase tardía y se completa en la telofase, ya sea por la estrangulación en el caso de las células animales o por la creación de una placa celular en las células vegetales. Para recordar las fases de la mitosis podemos usar esta técnica. Bueno, ahí va, por favor, presten atención, ¿no? Porque les veo muy interesante, ¿no? Los procesos, ¿ya? Vamos a imaginarnos que nuestros dedos son los cromosomas. En una profase los cromosomas se mueven en forma envolvente. En una metafase se alinean en el centro de la célula, por lo tanto juntamos nuestras manos. En una anafase los cromosomas migran. Es importante observar las uves y separamos las manos. En una telofase, los cromosomas se enrollan y forman 2 núcleos hijos. Con esta técnica podemos recordar la danza de los cromosomas. ¿Queda más claro, chicos? Claro, profe. Esas técnicas para comprender la materia están excelentes. Muchas gracias, profe. La próxima venimos para repasar lo de la meiosis. La dejamos continuar en lo que estaba. Con mucho gusto. Hasta luego, muchachos. Adiós, profe. Gracias.
¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna curiosidad que tengan? Nada más, es muy interesante las divisiones de las células. Perfecto. O sea, ya saben entonces, señores, que la mitosis es importantísima pues, en la vida diaria. En la vida diaria. Porque todos los días, todo momento, como decía, con un proceso continuo de muerte, de vida, de Magister, muerte. una preguntita. ¿Las Claro. partículas también se dividen o solo las células? Las células. Células, diga. Partículas a lo mejor no tienen vida. No sé a qué hace referencia, porque hablamos de células de un organismo vivo, donde puede haber división. O sea que Partículas, a partículas lo vivas mejor, y partículas no vivas sí hay. Claro, pero como quiera. partículas no vivas, no sé, por ejemplo, si yo me hago referencia a lo mejor, digamos, a lo que es roca, por decir, estamos del tema de rocas. La roca, por ejemplo... y le saco una partícula ¿Perdón? Y digamos a la roca le quiebro y le saco una migajita y eso es una Claro, partícula de la roca, pero, digamos. Sí, ahí, por ejemplo, hablamos, ahí se llama el proceso se llama un proceso de yuxtaposición. Yuxtaposición. Significa, pero estamos, pero miles de años para que se incremente de tamaño. Miles. Ustedes saben que la formación de la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Se da cuenta? Entonces, si hablo 100 años, 1.000 años, 2.000 años, no es nada. No es nada. Y al contrario, ustedes saben que con los factores bióticos y abióticos que están presentes, pues, de ley cada vez va a ir más desintegrándose ese material. Claro. Si a lo mejor entra un poco de agua en la noche, hay expansión, se nos expande y se retrae, se expande, se retrae, se expande y comienza a romperse otra vez. A romperse otra vez. Si tengo temperatura, igual temperatura, o se hace sol, si llueve, si a lo mejor tengo hielo, se va a partir. O sea, todas esas cosas hay que dar en cuenta, pero no creo que una de esas partículas así inorgánicas se pueda dividir, no sé, a no ser que le hagan a propósito tal vez, con algún fin, no, me refiero con algún fin. Lo que sí he visto que están haciendo ahora productos con la nanotecnología. ¿Sí? Eso, por ejemplo, me está gustando. Partículas con la nanotecnología. Es una unidad de medida muy pequeñita, que puede entrar rápidamente a una planta. Se me está ocurriendo a lo mejor sin ponerle fijador. Sin ponerle fijador. ¿Sí? Entonces, tan pequeñita que le pongo y se fue adentro. Si los poros son grandes, si hablamos de los poros, hablamos de los osteolos, de los meatos, de espacios celulares, va a entrar el producto rapidísimo. Entonces ya no estamos trabajando con los productos antiguamente que decíamos algún rato, ¿no? Algún rato tuve que yo hablar con un especialista, creo que era de Costa Rica, ¿sí? Que él venía a ofrecernos productos acá, bueno, era vendedor, me vendía ofreciendo productos acá al Ecuador, y me hablaba que el producto entraba rápidamente, foliarmente a la hoja. Entonces yo le pregunté, pues, si es que ese producto entraba, se habían comprobado, le pregunté si el producto había sido comprobado con el carbono 14, para que con isótopos, yo voy viendo si que el producto se está moviendo o no se está moviendo a la planta. ¿Sí? Entonces yo aplico y con ese carbono 14 u otro carbono 15, 16, permite ir viendo si el producto va entrando, se va moviéndose dentro de la planta. Porque si no se mueve, se me queda en la hoja, ¿para qué compro ese producto? Pero con la nanotecnología, que es un producto, por eso decía que a lo mejor el producto, un fertilizante foliar, la partícula es muy gruesa y no logra entrar por la hoja, no logra entrar a la hoja. Y ahorita se me viene a la cabeza, hace creo que un mes más o menos daba una charla sobre fertilizantes foliares, pero no asistí. Entonces yo decía, pues, como dice, un cuerpo extraño que la planta o la hoja puede rechazarlo. Pero
Si yo le mando con esta nanotecnología, diríamos con las partículas muy finas, capaz de que logra y se fue adentro, no lo puede detener. No sé si alguien conoce sobre eso, la nanotecnología. Dice que en agricultura esa tecnología está siendo utilizada para reducir aplicaciones de agroquímicos, minimizar la pérdida de fertilizantes e incrementar la producción de plantas a través de la optimización de nutrientes. Claro, claro, eso es. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí, así. Entonces, si vienen productos de esa naturaleza, pues, son los que deberíamos a lo mejor ir utilizando, y a lo mejor los otros que se utilizan como antes, a lo mejor que ya no dan respuestas, resultados, pues habría que cambiar. Yo por lo menos en algún momento me fueron a ofrecer, me dice, estos productos son a base de la nanotecnología. Oh, le digo, interesante, esto me gustó. Me gustó para que entre más rápido a la planta. Y no tenga que utilizar otro para que como que le empuja, vamos, lo lleva adentro. Sí, estamos. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, señores. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ahora, señores? De las plantas, de la clasificación, un poco de la célula, un poco de microscopio. ¿Preguntas? No, está bien, Magíster, estamos bien, sí entendimos. ¿Está entendido? Les cuento que aquí tuve un videíto que se me perdió, no sé cómo encontrarlo. Tenía un video sobre la multiplicación, sobre la manipulación genética. Yo no sé a dónde se me fue. En verdad es que se me fue. Ese era el que yo le decía, ¿se acuerda que antes le comenté primero a las de clase? Yo ese era el que me iba a enseñar a lo último para explicarme. Sí. Eso es lo que yo. Pero búsquelo, nosotros lo esperamos, pues, Magíster. Búsquelo. Sí. Un ratito. Qué malo, Luis Enrique, qué malo. Compañera, eso se llama ser astuto. Sabe que va para esa edad también. Mande. Compañera, ¿quiere que le diga una cosa? Lo que me lo hacen a mí me lo van a hacer. Lo que yo hago me lo van a hacer a mí. Así que toca disfrutar el momento y pasarla bien. Está grabado. ¿Qué pasó? ¿Se le comió la lengua a los ratones? No me va a responder. Brian, la bandera de la... Ay, con la misma vara que mide será medido, dice muchacho. Así que pero la final... No creo, Nogales. Si no, pregúntele a la burra, dicen. Es que si no... Oye, si no nos reímos entre nosotros y si no nos hacemos bromas, vamos a tener la clase aburrida. Filosofía, loco. Qué bestia. Te pasaste. Ya sabes, ñaño. Gracias por Voy a apuntarla, loco. La voy a poner en mi Facebook con una foto tuya así tipo pensante. Ya sabes, filosofía. ¿Cómo es que era? La que me hacen, ¿cómo? No sé, yo me olvidé. Yo soy de los caballeros que siempre pierden la memoria. Oye, ese loco, bien. A ver, un ratito, ojalá le ubique. Sería interesantísimo. Terminaríamos con eso, ¿no? Recordarán, señores, por favor, el glosario de términos, las palabras, por favor. Recuerden las palabras, ¿no?
Magister, otra preguntita, ya que se va el tema. La autoinstruccional, ¿usted nos podría dar algunos temas? Sí, voy a ver si le doy yo mismo o ustedes tienen algo previsto que ya como ustedes más o menos ya saben lo que vamos a ver. Raíz, tallos, hojas, flores, fruto, inflorescencia. Si alguien quiere hablar algo sobre los acodos, bueno. Pero si sería algo más. Injertos, bueno. Pero sería más eficaz que usted nos diera porque usted está más empapado del tema para nosotros poder así organizarnos mejor. Sí. Pero si alguien tiene a lo mejor inclinación hacia tal cosa, yo quiero hacer sobre tal cosa, hacer algo de esto ya. Entonces, podemos pensar, ¿no? Sí, podemos pensar. ¿Y para cuándo más o menos, Magister, nos tendrían los temas? ¿Perdón? ¿Para cuándo nos tendrían los temas ya? Ya, pero el día sábado. Ya, listo entonces. Les tengo listo todo. Ya les dije, señores, los que quieran hacer el trabajo de hortalizas, busquen a alguien que tenga plantas para que rápidamente ganen un mes. Un mes de que hacer plantas. El trabajo del glosario está, que se cierre el martes, dicen, ¿nos va a aplazar o el martes mismo se cierra? ¿Perdón? El trabajo del glosario. No hay ningún problema eso, Porque estaba como para presentar la última fecha, el martes, dicen, a mí me llegó ese comunicado. Sí. No, pues no se hagan problema, yo puedo moverle miércoles, puedo ponerlo jueves, no hay problema eso ya. Gracias, Liz. Sí, no hay problema, pero vayan llenando, por favor, quiero que ese nuevos términos se familiaricen, ¿no? Quisiera que se familiaricen con eso. ¿Cuántas palabras ponemos cada uno en el glosario? Hay algunas que le dicen, no, más que todo, ustedes, como están escuchando términos nuevos, me gustaría que se familiaricen con esos términos nuevos. No sé, yo decir 2, 5, no sé, pero más o menos ya habíamos estado hablando aquí. Me gustaría este término, no conozco qué es. Este acá también me gustaría también conocer, acá también. O sea, es de beneficio de usted, ¿no? Exactamente, solo las palabras que para nosotros sean nuevas. Correctamente, que les interese, ¿no? Les interesa a ustedes conocer, ¿no? Deben conocer esa parte, ¿sí? O sea, habrán personas que pongan 5, habrán personas que pongan 200, porque... No, pues tampoco no quiero mucho, ¿sí? Lo importante es que sea, como quien dice, bastante claro, el concepto concreto. Diccionario completo. Claro, ustedes busquen, no sé si busquen, hay unas palabras esas, a pesar que en internet, a ver, anteriormente nosotros teníamos en la universidad, bueno, yo buscaba siempre en el diccionario técnico, ese técnico, técnico de nosotros de agricultura, se llama el diccionario de Fonker. Ya no lo he visto, bueno, cuando estuve en la central yo pues siempre revisaba el diccionario de Fonker, pero no le, como ya salí, pues ya no sé, me imagino que debe haber otro, o se mantendrá, porque ese era técnico de agronomía. Entonces cualquier cosa que quería buscar iba al diccionario de Fonker. Pero ahora ya no sé cuál haya, ¿no? Pero ese sería el que está, digamos, con mayor claridad, ¿no? Con mayor claridad, sí. Eso es. Bueno, todavía no logro encontrar, pero no sé si podemos revisar algo. Algo que me gustaría que también que hagan ustedes, ¿no? Que lo hagan ustedes para que estudien, ¿no? Me gustaría que hagan el cuadro sinóptico. Hagan un cuadro sinóptico de lo que vieron ahora sobre la clasificación de los vegetales. ¿Sí? Ponen los 24, arriba ponen el 1, ponen 23, y ahora sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las fanerógamas, criptógamas? Las fanerógamas son angiospermas, gimnospermas, y ahora sí las otras son los musgos, las briofitas, los peridofitas, y comienzan a hacer un cuadro, pues que ustedes lo tengan en el cuadro hechito. ¿Sí? Hagan eso, o sea, no sé si ahora más tarde, pues ahorita están fresquitos, llenen, hagan el cuadro. Sí, el cuadro está interesantísimo. Y ahí sí, pues ustedes tienen toda la mano. Habíamos hablado un poquito sobre taxonomía, ¿no? ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía, señores, tiene que ver mucho con la organización, con la clasificación de las plantas, de los vegetales, lo que es taxonomía o lo que es la sistemática.
Bueno, aquí en 5 semanas va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a ver si podemos ver algo de taxonomía o la sistemática. Tiene que ver, un ratito. Entonces, ya, un ratito, señora, ya estoy con ustedes, un ratito. Los veo como serios, compañeros. ¿Qué les pasa? El sábado se quiere recién activar. Los veo serios, pensativos. Como que no les quieren dar permiso. Nogales está castigado, creo. Y el resto de panas, loco, nadie más. O sea, ¿qué pasó? Actualmente solo somos 4 en la clase. Muchachos, yo no voy porque ando de dinero. Miren, vean, yo ando de dinero. Entonces, por eso no me apunto. No, yo tampoco me voy a vacunar, pana. Esa vaina Yo por eso trabajo de lunes a sábado, que de lunes a viernes. Sábado de la mañana clase, en la tarde, bueno, no puede salir. Dylan, confirma, Dylan, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Se les fue el internet a todos. Esto es un banano, esto es una banana, un plato. Aquí está. Espérate. Ya puso el ¿Aló, jóvenes? video. Sí, Hola. Magister, sí le escuchamos. ¿Está compartiéndose ahí ese video? Sí, Magister. Ahí está. Sí, estamos viendo de un banano. Eso, ya, chévere. Ahí vamos, entonces, ahora sí. Pondrán el punto. Está viendo un banano. Plátano. Esta cosita amarilla que ha creado tantas guerras y que desestabilizó gobiernos en... Ahora sí, señores, entonces vamos a conocer un poco. Nos vamos a demorar tal vez una media hora, me imagino, pero es importantísimo. ¿Sí? Entonces, mírense lo que dice aquí. El señor es de CRISP. El de CRISP es una persona que conoce muchísimo sobre modificación genética. ¿Sí? Y ahí estamos viendo lo que fue primeramente un plátano, un guineo, un cedo, un orito, un maqueño, lleno de pepas. Lleno de pepas, así fue. No es que ahorita yo ya voy a salgo y tengo mi seda y me como. No. Señores, fue así. ¿Sí? Lleno de pepas. De ahí viene la mejoramiento genético, la modificación, y un poco de cosas, hasta que ya se vuelve comible, digamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Magister, vamos. Señores. Póngale play para ver. ¿Perdón? Póngale play para ver el video. Latinoamérica, así se veía originalmente. Y ahí donde están esos huecos, solían haber un montón de semillas negras gruesísimas. La humanidad... ¿Están escuchando? Hola, sí, jóvenes. Estamos escuchando. Póngale play nomás. Sí, Magister. Está ya, todo chévere, bien. Vamos. A través de décadas, siglos, modificó la planta de banano para hacer esa planta amarilla dulcecita que comemos el día de hoy. Y de hecho, la gran mayoría de los bananos o plátanos o bananas que comemos el día de hoy son de una variedad que ahora existe porque la variedad anterior que comían a finales del siglo XIX ya no existe. Se extinguió en la humanidad debido a una enfermedad. Esta era la forma en la que se veía el maíz. Señores, eso era el maíz. No es que ahora ya está algo, está el choclo. No. Así comenzó el maíz, en la montaña silvestre. Y de ahí le fueron modificando hasta que hoy tenemos el choclo o las mazorcas. La mazorca, el elote, esta era su forma original. Lo que pasa es que la humanidad, a través de siglos de selección genética artificial, logró construir ese elote estereotípico que nosotros vemos en los emojis, que es grandote, gordo, con unas bolitas amarillas redonditas, pero eso no existía.
Sin embargo, probablemente el ser vivo que la humanidad ha modificado genéticamente de una manera más agresiva es este. Nosotros llevamos de agarrar a un animal majestuoso e increíble que puede sobrevivir en las condiciones más adversas de la naturaleza a la cosa de la derecha. Nosotros llevamos muchos años como especie humana modificando genéticamente todo tipo de seres vivos, todo tipo de seres vivos. Y ahora en los premios Nobel le hemos dado el premio Nobel en química a 2 científicas por su trabajo en edición del genoma humano. Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna ganaron el premio Nobel por ser las principales promotoras y descubridoras de una nueva tecnología que nosotros conocemos como CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 tiene la posibilidad de modificar en vivo el código genético de un ser vivo. ¿Y eso qué significa? Hoy vamos a hablar de eso, de qué es CRISPR y la edición de código genético. Sin antes olvidar, por supuesto, que llevamos mucho tiempo haciendo esto. Hemos modificado código genético y creado vida desde hace más de un siglo. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que esté atentando contra la ética. Sin duda tiene sus peligros y tiene sus advertencias que hay que tener en mente y atender, pero no es algo especial. O sea, es muy especial. Ganaron el premio Nobel, pero no es un momento blasfemo de la especie humana como tal. Es más una evolución natural de lo que llevamos haciendo hace muchos años. Desde los años 70, nosotros sabemos cómo hacer cierto tipo de modificaciones genéticas a cierto tipo de seres vivos. Por ejemplo, en este caso, el ratón de la izquierda, usando una tecnología que se llama Gene Knockout, como noquear genes, elementos de nuestro código genético, le noquearon el gen del crecimiento de cabello. Por eso el ratón de la derecha tiene un cabello lacio y manejable, absolutamente lujurioso, mientras que el ratón de la izquierda tiene un cabello mucho más delgado. Nosotros también llevamos muchos años tratando de identificar cómo hacer modificación genética a plantas para poder alimentar a la humanidad. De hecho, si no fuera por lo que la gente llama GMOs, que son Genetic Modified Organisms, organismos modificados genéticamente, la humanidad se habría muerto de hambre. Señores, solamente 2 cositas aquí por mencionar, ¿no? En Estados Unidos utilizan mucho la parte esta, la modificación genética, ¿no? ¿Sí? Por eso decía algún rato, allá dice una hectárea de maíz sacan 400 quintales. ¿Sí? Por cierto. En Argentina decía que hay miles de hectáreas de sembrar de soya, para dar de alimentar a tanta gente, a tanto animal. Por eso solamente con la modificación genética va a ser posible hacer eso. Va a ser posible. Porque ¿qué pasaba antes aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo sembraba maíz del criollo, ¿no? El criollo, ¿cuánto? 40 quintales tal vez de maíz, 40 quintales para los gallinitos, no para vender. 40 quintales es suficiente. Pero ahora nadie quiere 40, ni 80, ni 100, quieren 200 o quieren más. Porque hay más animales que engordar, que dar de comer a la gente que también quiere comer, que también sirve para hacer también harinas, polvos, un poco de cosas. ¿Sí? Porque hay más gente. Entonces, con la modificación genética, lo que está entendiendo, lo que está diciendo, es que hay que hacer eso, dice. Seguimos. Personas de manera errónea y porque tienen una mala ciencia y una mala educación, creen que la modificación genética de plantas es algo malo, pero todos ustedes comen plantas modificadas genéticamente. Si ustedes alguna vez han comido una sandía, las sandías originales no eran nada jugosas, no eran nada dulces, aunque sí eran rojas por dentro, y tienen unas pepas negras gigantescas. Ahora las pepas son muy pequeñitas, es posible tener sandías que no tengan pepas y no tienen esas divisiones súper fuertes que antes sí tenían. Bueno, hablando de sandía, miren lo que decía, ¿no? Antiguamente así era todo, era diferente, no es que ahora ya lo tenemos sandía y comemos. Yo estuve en Estados Unidos y me tocó justamente comer sandía sin pepa. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hacen? En verdad me quedé. Pero Magister, verá que la mayoría de esas plantas también tienen bastante químico. La producción puede ser muy exagerada para toda la humanidad, pero también tenemos que darnos cuenta que la tierra no va a tener bastantes nutrientes para que se desarrolle la planta modificada, y eso también influye bastante en la humanidad, porque como decíamos antes, que si uno se alimenta bien, vivirá más. Claro. Y el que se alimenta más y químicamente, o sea, vivirá menos. Estoy de acuerdo con lo que,
Estoy de acuerdo con lo que tú dices, así es, ¿no? Porque mire, vamos a lo siguiente, vamos a analizar gente. O sea, la gente te saque el paquete tecnológico, quiere decir. Ya, ahora analicemos algo, Magister. Ya, esto es una planta que generalmente es modificada, que la producción es a corto plazo. Diga, y así mismo va a ser nosotros. Si nosotros nos alimentamos con una clase así mismo de esta planta que se desarrolla a corto plazo, así mismo nosotros viviremos menos porque estamos asimilando todos los nutrientes y los químicos que prácticamente la planta está modificada. Bueno, esto está en controversia, digamos, ¿no? Uno dicen que eso no vale y otros dicen que no va, que sí vale. O sea que eso hasta el momento todavía no se logran poner de acuerdo con esto de la modificación genética. Pero bueno, sigamos viendo eso. ¿Sí? Bueno, ya. Sigamos viendo eso, todavía no está. Vamos a ver, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más logran ellos ver? Decirnos. Si ustedes consumen cualquier cosa derivada del maíz, el maíz es una planta completamente artificial. Esto, por ejemplo, son las hojas del maní. Al maní le da un tipo de hongo que lo empieza a degradar y lograron modificar genéticamente esa planta del maní para que ese hongo que lo degrada no la afecte. Quizás el caso más famoso en Latinoamérica es el caso del café. Nosotros históricamente hemos modificado de múltiples maneras la planta del café porque el café estaba al borde de su extinción múltiples veces. De hecho, hoy, en el 2020, estamos amenazados de perder el café de la humanidad. El café es afectado por una serie de enfermedades. Un bichito y un hongo. Se llaman la broca y la roya, que también lo llaman como la oxidación del café. En los años 80 y 90, la Federación Nacional de Cafeteros, con su Centro de Investigación de Café, logró modificar el código genético del café y crear una variedad que conocemos como la variedad Colombia, que le permite al café sobrevivir la roya. De ahí se han derivado múltiples variedades y hemos logrado crear un café excelente. Señores, miren cómo hacen el café, ¿no? Hasta el lugar más, por eso el café colombiano es riquísimo, por eso la gente compra el café instantáneo, que es riquísimo, ¿no? O sea, está, como dicen, modificado genéticamente. Si no dice el café, yo hubiese desaparecido de Colombia por la roya de Mileia bastatri, y también tenemos del otro, con la broca, ¿no? El Xilosandro morigerus. Entonces son los dos problemas graves que ha tenido. Costa Rica también tiene, yo estoy en Costa Rica, también tiene igual, Perú también tiene el mismo problema, Ecuador también tiene aquí la roya en Ecuador, ¿sí? Pero no, ¿qué pasa? Que estos países como que se dedican más a la investigación, tienen creo más dinero para investigar, para invertir en investigación. Y miren, se mantienen con buenas producciones. Variedades Castillo, Caturra, Bourbon, entre muchas otras. Si no fuera por Colombia, el café habría desaparecido de la humanidad. Y hay múltiples tipos de café. Está el café arábica, que es el café que normalmente nosotros tomamos y nos gusta, y está el café robusta, que es normalmente ese café que va en el Nescafé o en las máquinas de espresso, que siempre sabe amargo. Si un café te sabe amargo, es mal café. Alguien lo hizo mal, alguien la cagó en el proceso. El café no tiene por qué saber amargo, excepto que alguien haya hecho mal el proceso del café. Pero esto no tiene que ver con CRISPR. Estos son solamente modificaciones que no han usado CRISPR todavía. CRISPR significa Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, o en español, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Es una combinación de un mecanismo que tiene una bacteria para sobrevivir ante virus. Eso es lo más fascinante. Hay una bacteria que tiene un sistema que se llama la proteína Cas9, en la cual detecta el código genético de un virus y lo rompe antes de que lo afecte. ¿Recuerdan? Interesante, miren, ¿ah? O sea, es una protección que está atento, como que está ahí al rato que le suena el virus, lo rompe, lo ataca y lo elimina. Esto es bacteria, o sea que es una bacteria que está dentro, modificada, ¿no? Está modificada. Está alerta. Para que haga ese efecto, ¿no? Claro, está alerta. Son gigantescas comparados con lo increíblemente nanomicroscópicas que son los virus. Lo interesante es que estas científicas, junto con un gran grupo de científicos y una larga historia de ingeniería genética, lograron modificar esa bacteria para que se vuelvan nuestras tijeras genéticas. Básicamente nosotros podemos llegar a las cadenas de código genético, cortar un pedacito, insertarle otro y seguir sanos. Ahí está el proceso. Y felices. El método de entrega sigue siendo un reto, pero se puede. Esto nos trae a la mente películas como Gattaca. Gattaca es esta película de hace muchos años, no tantos, donde una sociedad entera
tenía humanos modificados genéticamente y tenía humanos normales. Y es la historia de un humano normal que nació de una manera natural, que tiene que pelear y competir en un mundo donde todos los humanos son superhumanos hipermodificados genéticamente. CRISPR ya ha sido usado. En el 2016, la Magister, ¿cómo se llama esa película? ¿Perdón? Retroceda el video para ver la película, ¿cómo es que se llamaba? A ver, te regreso. A ver, ahí va. Para ver. Esta película hace muchos años, no tantos, donde una sociedad entera tenía humanos modificados genéticamente y tenía humanos normales. Y es la historia de un humano normal que nació de una manera natural, que tiene que pelear y competir en un mundo donde todos los humanos son superhumanos hipermodificados genéticamente. CRISPR ya ha sido el método de entrega sigue siendo un reto, pero se puede. Esto nos trae a la mente películas como Gattaca. Gattaca es esta película de hace muchos años, no tantos, donde una sociedad entera tenía humanos modificados genéticamente y tenía humanos normales. Y es la historia de un humano normal que nació de una manera natural, que tiene que pelear y competir en un mundo donde todos los humanos son superhumanos hipermodificados genéticamente. CRISPR ya ha sido usado. En el 2016, la Asociación Federal de Drogas de Estados Unidos, la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos, la FDA, aceptó el uso de CRISPR para pelear contra el cáncer en pruebas humanas. Y ya hemos visto resultados. En China, en el año 2017, una investigación logró curar el virus del VIH, SIDA, en animales a través de Cas9, modificándolo, atacando el código genético del VIH. En el 2019, el año pasado, fue la primera vez que un paciente con una enfermedad hereditaria genética lograron quitarle la enfermedad usando CRISPR. A esta paciente, Victoria Gray, ella tenía anemia y lograron por completo quitarle la anemia. En julio era el inicio del tratamiento genético y en octubre ella ya estaba lista para volver a su hogar. Pero que pase una vez no es suficiente, tiene que pasar múltiples veces. Este año, en junio del 2020, nos llegó la noticia que 3 personas con enfermedades hereditarias, específicamente con diferentes tipos de anemia, han sido exitosamente tratados usando técnicas derivadas de CRISPR. Esto es tan exitoso que se está creando una industria gigantesca. Solamente googleando empresas que están derivadas de CRISPR en las inmediaciones de Silicon Valley, encontré empresas como Serotiny, que están tratando de crear biología sintética, Syntego, que están acelerando la plataforma para descubrir nuevas pruebas clínicas con CRISPR, Mammoth Biosciences, que también están creando vida sintética. Esto es básicamente diseñar nuestros propios seres vivos, inicialmente bacterias, no crean que estamos diseñando robots o humanos o animales o algo por el estilo por ahora. Zymergen, que está creando fábricas de todo tipo de aplicaciones para CRISPR. Arbor, que igual están tratando de encontrar con CRISPR diferentes formas de aplicarlo para mejorar la vida humana. Y Asimov, que están construyendo toda la plataforma. Sin embargo, la más interesante de todas es una empresa de Y Combinator que se llama Ginkgo Bioworks, que lo está usando para crear plantas que funcionen como bioreactores, como por ejemplo, imagina que yo puedo diseñar una bacteria que consuma azúcar y que su producto resultante, que su desecho tras consumir azúcar sea aspirina. Eso puede ocurrir y ocurre el día de hoy. El peligro es que esto se use mal y ya empezó a pasar. Ustedes probablemente escucharon la historia en el 2018 en la cual científicos chinos no hicieron caso al consenso internacional de no usar CRISPR en embriones y empezaron a crear embriones con código genético modificado. El peligro es que en el momento en el que tú modificas el código genético de un embrión de un ser humano, cuando ese ser humano tenga hijos, va a heredarle esos genes y de repente rompiste el árbol genético de la humanidad. Estas personas ya no son Homo sapiens sapiens, ahora son Homo sapiens CRISPR y tienen una modificación. Esta historia fue una historia muy compleja. El científico He Yankui, que creó estos bebés gemelas, fue despedido de su universidad y terminó en la cárcel. Le pusieron una multa equivalente a $500,000 y 3 años de cárcel que al día de hoy todavía está pagando. El próximo año sale de la cárcel. Pero lo que es real es que logró editar embriones de 2 gemelas que ya nacieron. China no dice nada de estas 2 gemelas. Lo único que se sabe por artículos publicados en la red de la universidad donde el científico hizo todos estos cambios es que el código genético que el científico modificó es un código genético encontrado en las personas que son invulnerables al VIH-Sida, personas que son inmunes. Pero interesantemente,
ese pequeño pedacito de código genético también es encontrado en personas que tienen ciertas capacidades mejoradas en sus cerebros para aprender y para formar memorias. Entonces es posible, pero no sabemos porque China no lo cuenta, que ya tengamos en la humanidad embriones de humanos modificados genéticamente que no son Homo sapiens sapiens y que tienen capacidades ligeramente mejores. Usar CRISPR como un aumento del futuro. Y recuerden que los hijos e hijas que tengan estos bebés van a heredar esa modificación. Y pónganle 10 años, 20 años, 1000 años a futuro. Va a haber toda una rama desconectada de la rama del código genético fundamental en el que ustedes o yo vivimos en esta humanidad. Pero por supuesto nadie aprendió nada de esta lección y en junio del 2019 un biólogo ruso con apoyo y aprobación del gobierno de Rusia dijo, pues me importa un carajo, yo voy a construir mis propios embriones rusos. Y al principio fue muy criticado, pero decidió avanzar y consiguió una pareja sorda que querían tener hijos que no fueran sordos. Si él logra modificar genéticamente los embriones para que no hereden la sordera, muy probablemente va a ser histórico porque va a ser replicable y esta vez publicable. Sin embargo, el consenso científico sigue siendo que no. El 3 de septiembre del 2020, los múltiples científicos se reunieron a tomar la decisión consciente de que la seguridad y la eficacia de la edición del genoma en embriones humanos no está probada y puede ser extremadamente peligrosa. Sin embargo, yo sé que a todo el mundo le encanta pensar en, uy, sí, ¿será que si me tomo una pastilla todos los días me salen alas y puedo volar con CRISPR? Esa no es la promesa más interesante. La promesa más interesante es arreglar uno de los problemas más grandes que tenemos la humanidad, y son las vacas. No realmente las vacas. Muchos de ustedes saben y son completamente conscientes de que es completamente insostenible la forma en la que nosotros como humanos consumimos carne. La carne de vaca, de cerdo, el pollo, todo lo que tiene que ver con la agronomía y en general con tener ganado es una de las fuentes más importantes de gases al ambiente. Tan importante como el transporte marítimo, tan importante como los automóviles. Ustedes puede que cambien sus automóviles de combustión interna por un automóvil eléctrico, pero eso no va a tener tanto impacto como dejar de comer carne. Y miren, yo lo entiendo, a mí me encanta comer carne, pero yo conscientemente, Freddy Vega, dejé de comer carne de vaca porque las vacas son una de las cosas que más nos hacen daño, incluyendo hamburguesas. Casi siempre no es por... El problema casi nunca es la carne refinada, sino la tira de asado, la arrachera, el vacío que me comí, el New York steak de no sé qué carajos, el T-bone. No, casi siempre es la carne inmunda, la carne de la hamburguesa de McDonald's, lo que genera los problemas. La humanidad come tanta carne que es muy poco probable que tanto ganado, que al final del día son mamíferos como nosotros, estén saludables. Y esto se vuelve un problema económico. ¿Cómo le hace un granjero, un industrial de la carne, para mantener a tantos animales que son realmente animales? No son una máquina, son animales. ¿Cómo le hacen para mantenerlos sanos? Pues los cargan con antibióticos, les meten antibióticos, pero hasta el infinito. Ustedes probablemente han escuchado el problema de que los seres humanos estamos exagerando con nuestros antibióticos, que para todo consumimos antibióticos y eso termina creándonos problemas graves a nivel humano, porque empezamos a generar bacterias y enfermedades que resisten los antibióticos y eventualmente los antibióticos no van a ser útiles. Pues resulta que la humanidad es solamente un 5 o 6% del problema, porque la gran mayoría de los antibióticos están en los cerdos, están en las vacas. La resistencia a los antibióticos puede generar uno de los problemas de salud humana más grandes de la historia de la humanidad y CRISPR es una potencial solución. Porque con CRISPR nosotros podríamos crear tratamientos de edición genética que eliminen las bacterias que en este momento están resistiendo a nuestros antibióticos. Es un problema significativo e importante al que tenemos que conseguirle una solución. Y eventualmente es completamente posible que las bacterias aprendan a resistir CRISPR. De hecho, ya encontramos que el propio sistema inmune humano ante la proteína de CRISPR-Cas9 logra resistirlo y no todos los humanos pueden recibir tratamiento de edición genética de CRISPR-Cas9. Entonces va a volver a empezar como toda una batalla entre la evolución y las bacterias evolucionan muy rápido versus la ciencia humana. Pero hay otras promesas fascinantes. Por ejemplo, es completamente posible que con CRISPR creemos maní que no dispare la alergia al maní. Creemos huevos, bueno, no necesariamente, eso puede que tome tiempo, pero podríamos crear huevos que no dispare la alergia al huevo.
Eliminar las alergias en la humanidad puede ser impresionante porque aparentemente hay una conexión muy fuerte entre las alergias y la esperanza de vida. También, en este mismo instante, empresas como Ginkgo Bioworks, entre muchas otras, están creando bioreactores para crear soluciones al petróleo, para que creemos biocombustibles sostenibles. Digo sostenibles porque son combustibles, les estamos prendiendo fuego, siguen generando gases de dióxido de carbono que eventualmente van a hacer al planeta inhabitable, que es un problema gigantesco. Pero mientras tanto, estamos empezando a reemplazar la extracción y el fracking de petróleo con fotobioreactores, que es una palabra súper cool. Fotobioreactor. Es un montón de tubos de agua con sal que tienen lucecitas LED por dentro. Eso es un fotobioreactor, donde crecen las algas de manera industrial para convertirlas en gasolina para aviones, por ejemplo. Otro proyecto que es probablemente mi proyecto favorito de CRISPR-Cas9 es el tomaco. Pero no es realmente tomaco. No sé si ustedes se acuerdan, pero en un capítulo... Interesante, pues, escuchen bien lo que dice, escucharán. De Los Simpson clásico, por una serie de accidentes, sí, que logran los Simpson lo revelaron. Tabaco. Perdón. Quiero que escuchen esto, por favor, ya. Escuchen esta última parte nomás, ya. Con tomate, entonces crean un tomate extremadamente adictivo. Hay un proyecto extremadamente bien financiado de CRISPR-Cas9 para hacerle splicing genético entre el tomate y los chiles. Entonces imagínense un tomate que pique. Un tomate que lo único que yo tenga que hacer sea volverlo, machacarlo y ya tengo salsa instantánea, sin usar ningún tipo de chile, ningún tipo de ají. Es fascinante. También podríamos erradicar a los mosquitos. Hay animales como los mosquitos o las avispas, el peor animal de la tierra. Muerte a todas las avispas. Que no aportan en nada. Sí, le dan comida a algunos pájaros, pero en general la gran mayoría de los mosquitos lo que hacen es simplemente infectarnos de chikungunya, de malaria, de otra serie de enfermedades. Podríamos con CRISPR-Cas9 hacer que no se reproduzcan. Estamos en el proyecto de revivir mamuts, de revivir animales. Estilo Jurassic Park no, porque ese código genético está muy degradado, pero sí podríamos revivir mamuts. Sí podríamos revivir otros animales que históricamente desaparecieron y que están extintos a través de CRISPR-Cas9. Los dos proyectos más importantes que CRISPR-Cas9 va a ejecutar son los dos proyectos más grandes de la humanidad. Paren un segundo y piensen, mientras me miran a los ojos. ¿Cuáles son los dos proyectos más importantes de la humanidad como especie? Hay dos. Uno es convertir a la humanidad en una especie interplanetaria. Imaginen que con CRISPR logramos modificar el código genético del humano para que pueda aumentar su probabilidad de sobrevivir en Marte, para que la microgravedad no nos afecte, para poder vivir en naves generacionales e ir a otra estrella y no estar atrapados en este sistema solar. Y dos, la inmortalidad. Que logremos encontrarle una cura a la muerte. Y sí, yo sé lo que van a decir. La sobrepoblación, ya tenemos muchos problemas, la pobreza, y todo eso es igual de importante. Es súper importante. Pero estos son los dos proyectos más importantes de la humanidad. Y lo que nos permite abrir la puerta a estos proyectos es la investigación que nos permite modificar el código genético que tenemos en nuestro cuerpo humano, así como modificamos el código de programación que tenemos en nuestras computadoras. Así que hoy, antes de irse a dormir, mándenle un gran agradecimiento a Emmanuel Carpentier. Bueno, ahora sí. Ahora sí, comentarios. Comentarios. Comentarios sobre el código genético humano. Bueno, esto que están escuchando ahorita es una cosa novedosa, nueva, es increíble. Es increíble. ¿Sí? Magister, lo que podría decir que es algo nuevo, ya que a la final trata de... Había una parte del video que ahorita es posible mezclar. Ahí en Los Simpsons creo que salió. ¿Ya? Que el tomate con tabaco. Claro. Tomate se llama. Así es. Tomaco. Y se vuelve adicto, dice. Claro, que como son solanáceos, se puede hacer, pues son de la misma familia. O sea, profe, pero yo en sí escuchaba por ahí medio algo de la historia y decía que la Unión Nazi, cuando estábamos, cuando había la Segunda Guerra Mundial, reclutaba humanos con características especiales, tipo que tenían poderes, si podemos decirlo así. Y a ellos hacían experimentos con ellos para intentar hacer que esas habilidades
se transmitan a otros humanos y así crear soldados que puedan de alguna manera u otra diferenciarse de los soldados enemigos. Entonces, no es algo nuevo. Yo, según estoy analizando, la modificación del código genético, ya sea vegetal o humano, viene desde el principio de la inteligencia humana. Sí, pero recién se está revelando, compañero. Eso quiere decir que ellos estudian. Todo investigador nunca te va a decir las cosas que está realizando. ¿Sí me esa entiende? es la cuestión de la investigación, ya. Pero en sí, desde el principio de la inteligencia humana, el humano siempre ha querido modificarse. Todos quieren vivir siempre. Nadie quiere morir. Como Ahora nadie quiere morir. Imagínate cuántos años llevamos de humanidad. O sea, conscientemente nosotros, 2021 años. Pero anteriormente seguía la humanidad. ¿Y cuántos años le ha costado a la humanidad llegar a este punto, a este descubrimiento? Porque imagínate cuántos años más le costará modificar a un humano para que soporte la microgravedad, como decía el que estaba ilustrando. Entonces, ¿cuántos años más le costará? Bueno, eso les dejo como una gran inquietud, como algo interesante que lo tengo, pero bueno, hablando de células, ¿no? De un científico médico, cirujano, que él decía que era posible con la nanotecnología desarrollar órganos que reemplacen, por ejemplo, si tú necesitas un riñón, él hacía un riñón artificial con la nanotecnología. Ya. Entonces, es posible que eso pueda hacerse, ¿no? Sino que tiene que ser más adelante que tiene que ir trabajando, ¿no? Hay de estudio. Sí, son órganos artificiales. Claro. Imagínate en el tiempo, en épocas antiguas, prácticamente era imposible que el humano pueda volar. Y ahora... Así decían, ¿no? Pero bueno, eso no... Mande, mija, venga. A lo mejor es algo de no creer. Y algún momento va a darse. Decían que... Va a dar si tiene que darse. Claro, algún rato tiene que darse, así es. Sí, tiene que darse, así es. Ciencia humana. Que van a estar por arriba volando con sus avioncitos chiquitos cada uno. Mira, tenemos los drones ahora, los drones. Es una cosa increíble. Bueno, esto queda como una gran inquietud, ¿no? Como una gran curiosidad para ustedes. Señores, solamente por preguntar para la última parte. Esta clase de hoy, señores, me gustaría unos 2 o 3 opiniones sobre lo que ustedes aprendieron el día de hoy. ¿Estuvo bien? ¿No aprendieron? ¿Faltó algo? Dígame, coménteme. Licen. Dele, compañera, síganos. No, licenciado, no, adelante. Sí, esto me pareció muy interesante el último tema, pero también le quería comentar algo que me escribió el compañero Marcos Gallegos. Dice que en este momento está en la fila de la vacunación en su trabajo y que le tocó salirse de la última hora. Ya, está bien. ¿Le pongo presente o usted ya le justifica? Por favor. Ya, a ver, antes de terminar, quiero que registren la asistencia y por favor quiero unas 3 o 4 opiniones de hoy, sábado, sobre botánica. Bueno, quiero profe, una opinión, unos criterios. Por favor, escucho y terminamos. En personal, estuvo muy interesante la clase, ya que topamos temas muy específicos, como lo que es la composición de las células. Hablamos de lo que es el cambio prácticamente genético en el ADN. Entonces, yo por lo concerniente no sabía cómo había evolucionado el maíz. Es algo nuevo para mí, o sea, incluso en los años que llevo dentro del medio agrícola, es algo nuevo para mí. Y esto lo hace totalmente interesante. ¿Por qué? Porque nos demuestra que nosotros podemos seguir modificando a nuestra conveniencia. Prácticamente todo es por conveniencia humana. Nosotros como humanos podemos ser tan egoístas al punto de que solo vemos el beneficio propio, ¿ya? Sin importar lo que se venga. Y, o sea, no por cambiar genéticamente una planta o un producto final, estamos
utilizando químicos, como decía Luis Enrique. Para mí, la modificación genética no es química, la modificación genética es científica. Entonces, hasta ahí mi aporte, si algún otro compañero desea hablar. Bueno, muy bien, te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Yo, profe, buenas. Por favor, adelante. Nada, me pareció muy interesante la clase de día, más que todo porque estamos aprendiendo cosas nuevas, términos nuevos y sobre todo estamos entrando a lo que es la carrera en sí, que es ver el estudio y la clasificación de las plantitas, ¿no? Entonces, está muy interesante y está muy bonito, profe. Eso es lo que yo quería aportar. Uno más, un último. Profe, para mi autoinstruccional tal vez podría ser la clasificación de las plantas fanerógamas. Pero que esté completo, con el video, ¿no? Aparte el video, Sí, que ustedes ya saben eso ya, ¿no? Ya, profe. Tenle Eso presente nomás. por ahí, por favor, para que ya. Otro, a ver. Un último comentario de la clase. ¿No hay nadie más? A ver, Jennifer. Magíster. El último. Es muy importante A ver, dime. conocer todos estos temas. Es muy importante conocer todos estos temas para poder desarrollarnos mejor en nuestro campo laboral a futuro, ya que la carrera de agroecología nos lleva por muchos ámbitos, principalmente de las plantas. Ya. Entonces es importante conocer cómo son las plantas, cómo se forman, cómo mejorarlas, para poder desarrollarnos mejor. Gracias, Jennifer. ¿Alguien más quería hablar ahí que estaba queriendo hablar? Sí, profe, pero yo era algo diferente del tema. Profe, una consulta, una duda. El autoinstruccional, la vez pasada yo le hice en Word. Algunos compañeros creo que hicieron en mano, creo que cogieron, le tomaron foto y le pasaron. ¿Ya? Ya, No, ¿cómo todavía no he es mismo revisado, en Word? sinceramente, no he revisado, no sé. Ya, ¿cómo mismo vamos nosotros a presentar el autoinstruccional? Ya. ¿En Word? O sea, un documento bien elaborado, bien hecho. Claro. ¿O le vamos a hacer en una hoja, le vamos a poner a mano, le tomamos la foto y le pasamos en PDF? Ese sería mejor, ese. PDF para que le suban a la plataforma. Es que en Word también se puede hacer, Magister. O sea, se lo hace en Word, sale en computadora y se lo transforma en PDF. Yo lo que decía es para que mientras están pasando a mano, van aprendiendo, recordando términos, recordando la materia. A eso me refiero. Porque yo le mandé la otra vez, creo que fue en computadora, pero igual le mandé en PDF. Ajá. No hay problema. Bueno, ya le mandaste, ya déjala ahí, déjala ahí. Yo también lo hice en Word. Ya. Bueno, señores, gracias. Buenas tardes. Nos vemos el día sábado. Ya, nos vemos. Gracias con todo, gracias. Nos vemos el día sábado. Gracias, Magister. Pilas, hay Calvagata en el Carmen. Pilas, nos vemos. Ya. Magister también va.